Muchas gracias por la invitación. Disculpen los temas técnicos. Me tocó una hora muy difícil porque es antes de la comida, entonces un reto mantener la atención. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Hoy vamos a hablar de materiales para fachadas, innovación en materiales. Como escucharon por ahí, yo soy una fanática del tema de la ciencia de los materiales, me gusta mucho, me apasiona. Y bueno, ahora que estoy de este lado de este tipo de materiales, hoy vamos a hablar en específico de las siliconas estructurales. Seguramente muchos de ustedes pues les toca tratar con ellas. Es un material que tal vez en volumen no representa mucho una fachada, pero es súper importante su diseño y de hecho va muy de la mano con la presentación anterior, buenísima de Anayeli. Entonces va muy de la mano, creo que estuvo muy bien hacerla en esta secuencia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a platicarles hoy? Vamos a hablar un poquito de los orígenes, el tema de qué aplicaciones y tipos de siliconas hay, porque luego hay un poco de confusión en qué tipos de siliconas se aplican para cada producto, qué ventajas tenemos, diseños y normativas para silicones estructurales, y finalmente les vamos a platicar cuál es la innovación en temas de materiales. Bueno, hay un poquito de historia. Vamos a regresar en el tiempo. Bueno, muy bien, pues el silicio como tal fue descubierto en 1823 por el doctor Berzelius, un químico sueco. Él digamos que fue el que descubrió el elemento este que todo mundo hemos visto en la tabla periódica como el elemento número 14. Él lo descubrió. Ahora, el silicio es el segundo elemento más abundante de la Tierra después del oxígeno. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué es tan complicado después conseguirlo, no? El problema es que el silicio no está en forma natural en la Tierra, ¿sí? O sea, hay que, digamos, hacer ciertos procesos para obtener, digamos, el polvo que ven ahí como color café, pues es el silicio, pero hay que hacer diferentes tipos de procedimientos químicos para obtenerlo en su forma pura. Esto fue en 1823. Pasaron casi 20 años para que este polvo que ven ahí pasara a ser la piedra que ven del lado derecho, que es el metal silicio, ¿sí? Esa es básicamente la materia prima para los que nos dedicamos a esto. O sea, metal silicio es como el raw material, ¿no? El silicon ore. Entonces, esto pasaron 20 años para que se hicieran estas investigaciones y por ahí tenemos voy a hacerle aquí honor al doctor Keeping, que fue el que acuñó el término silicona. Y aquí hay un tema interesante de semántica, de gramática, porque si se fijan, en Estados Unidos luego hay como el silicon, sin E, que es el silicio, el elemento que ven en la tabla periódica número 14, y el silicon con E, que ya es la silicona, que ya es el polímero que se ocupa, ¿no? Entonces aquí, este señor, pues fue el que introdujo o acuñó el término silicona en el mercado. Y bueno, como comentario ahí también histórico, en 1892, GE, General Electric, se fundó como empresa. Si esta empresa que todo el mundo ubica de los focos o de los electrodomésticos, pues bueno, Thomas Alva Edison funda General Electric Company en 1892 y pasan algunos años y en la década de los 30, que estaba todo este boom de la electricidad y demás, GE está buscando una resina para recubrir los cables, o sea, para aislar este tema de los cableados. Y de ahí empieza todo. A partir de ahí empieza el que le llamamos el Silicon Project en 1938, y entonces GE, liderando el proyecto, el doctor Rochow, que ven ahí en la foto, él lidera todo esto, y en la planta que ven ahí al lado derecho, que es actualmente también donde producimos todo, pero bueno, fue la planta donde se desarrolló todo el tema de la polimerización de los silicones, pues empezó aquí en Waterford, Nueva York, y actualmente es pues una planta que centraliza todo el tema de investigación y desarrollo, ¿sí? Pero bueno, por ahí van a ver algunas fotos también un poquito antiguas de esos años, ¿no? En donde GE pues ya estaba muy bien posicionada en el mercado. Ahora, un poquito también de temas químicos, bueno, no tantos, yo no soy química, entonces no me voy a meter en eso. Pero bueno, lo que les comentaba hace rato, en la primera slide, de que el silicio, como les decía, es el segundo elemento más abundante después del oxígeno y antes del aluminio, pero por desgracia no se encuentra en su forma natural, ¿sí? Entonces, lo encontramos en forma de silicatos, de arena de mar, cuarzos, así es como se encuentra, como dióxido de silicio, por aquí lo van a ver.
Lo que se hace es que pasa por un proceso de calcinación, más o menos a 1400 o 1600 grados centígrados, y a partir de ahí es que se separan los elementos y tenemos el polvo ese que les platicaba en la primera slide. Tenemos el silicio como tal. Después de eso es donde viene realmente la parte ya interesante en temas de polimerización. Después de que obtenemos el metal silicio, producto de la calcinación, ahora sí en estas plantas, como la que les presenté en la slide anterior, se hacen los procesos de polimerización de hidrólisis para obtener lo que es el polímero, que es el más común, es el polidimetilsiloxano. Ya sé que el nombre está medio extraño. Y si me ayudan con el video, porque creo que desde aquí no le puedo dar, es el video de la parte de abajo. Bueno, en este video van a ver cómo se ve realmente estos polímeros. Es como si fuera un gel, ¿no? Entonces, ese es un polidimetilsiloxano que es la base de todos nuestros productos, ¿no? Son productos inertes, resbaladizos, inodoros, de hecho se ve, creo que por ahí pasa una mano, se ve muy clarito, o sea, son transparentes, incoloros, viscosidad variable. Esta es, digamos, la base con la que hacemos muchísimos productos y aplicaciones en el mercado. Pues bueno, seguramente todos han escuchado del silicón, o sea, de hecho se ocupa de repente hasta como un commodity, como decir Kleenex, es como, sí, pégalo con silicón y demás, ¿no? La verdad es que nosotros hacemos para diferentes industrias estos productos, ¿no? Desde la industria automotriz, por ejemplo, los faros de los carros traen un silicón especializado que evita que se amarillenten o se rayen. En toda la industria marina, pues también selladores para evitar que entre el agua. En aviación, todos los empaques, hay silicones especializados para temperaturas muy bajas. En aeroespacial, por ejemplo, pues hay clientes como la NASA, SpaceX, que usan silicones súper especializados para temperaturas muy extremas o con una conductividad térmica muy específica. Para cuidado personal, aquí les diría que seguramente ustedes traen ahora algo de nuestros productos, o bueno, algún silicón, porque se usa para desodorantes, para sílica del cabello, bueno, creo que hoy no me puse, pero bueno. Hay diferentes aplicaciones y este tipo de, digamos, aditivos de silicón se ocupan para como suavizantes, humectantes, ¿no? Muchas aplicaciones también en salud, los catéteres, tenemos, no sé, los chupones, prótesis, diferentes aplicaciones médicas. Consumo, pues seguramente todos en nuestra cocina tenemos estas plaquitas que están ahí, ¿no? Que están soportando temperaturas altas, bajas. Y en construcción, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues también tenemos una amplia gama. Tenemos, para empezar, silicona estructural para fachadas. Hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Selladores para vidrios insulados, siliconas precuradas que vienen ya en rollo. Ahorita igual también lo revisamos en el stand que tenemos por allá. Siliconas climáticas que están, digamos, soportando todo el tema de movimientos en una fachada al exterior, movimientos muy altos, flexibilidad alta. Silicones para ventanerías, impermeabilizantes, esto también es nuevos lanzamientos, impermeabilizantes base silicón, pinturas para muro que se hacen en el color que el cliente quiera, antigrafiti, etcétera, barreras de agua y aire. Entonces, digamos que les comento esto para que vean que hay diferentes aplicaciones y diferentes tipos de silicón dependiendo la aplicación que requiera algún cliente, algún proyecto, ¿no? Y pues bueno, voy a empezar hablando un poquito de ¿por qué se ocupan las siliconas? ¿Por qué hay tantas aplicaciones? ¿Qué ventajas tienen si les comparamos con otras químicas? Bueno, pues vamos a empezar hablando de uno de los puntos muy fuertes de las siliconas y es el tema de las temperaturas. Las siliconas son materiales que resisten súper bien temperaturas altas y bajas. Aquí en la gráfica van a ver que STG, que es una temperatura de transición vítrea, significa que es la temperatura a la que un polímero cambia su desempeño, su densidad, su elongación, su viscosidad, ¿sí? Entonces, la línea negra van a ver que es un polímero de silicón que se mantiene muy estable. Creo que no se alcanza a ver, pero bueno, es más o menos de los menos 50 a los 200 grados centígrados. Más o menos se mantiene muy estable y sin cambios, a diferencia a lo mejor de una química acrílica, que es la línea roja, en donde la pendiente, como ven, es muy pronunciada y no se mantiene muy estable, pierde sus propiedades a ciertas temperaturas, ¿no? Van a ver en las fotos del lado izquierdo, la silicona se mantiene flexible aún en temperaturas tan bajas y un acrílico de algún tipo podría estar endurecido, ¿sí? Y perder su flexibilidad. Hay otro dato cultural. Cuando el hombre llegó a la luna en 1969,
la NASA le pide a GE que desarrolle un material para recubrir el traje de los astronautas. Este es como un hito para nosotros, un gran legado, porque ¿qué otro material podría estar aguantando las temperaturas que hay en la Luna? ¿Alguien sabe qué temperaturas hay en la Luna? ¿Alguien del público? ¿No? Bueno, más o menos pueden llegar a menos 150, menos 170 en la noche, ¿no? En el día son al revés, ¿no? Entonces, digamos que las temperaturas son muy extremas y requieres materiales que estén soportando todo esto. Lo mismo, pero ahora al revés, para temperatura caliente. O sea, los materiales también se mantienen muy estables, no pierden sus propiedades, se mantienen flexibles, no endurecen, ¿no? En la foto de abajo van a ver un proceso que se llama reversión, que es justo lo que no queremos que le pase a un material. Reversión es cuando esta temperatura de transición vítrea llegó y entonces el material, que es un acrílico, el que está ahí abajo, digamos que mutó a su estado líquido y ya no se pudo regresar a su estado anterior. Entonces eso es lo que nosotros no queremos que pase, y menos en una fachada en donde eso pudiera ser un factor de riesgo muy alto. Y bueno, esos son igual otros ejemplos de algunos otros productos con químicas como poliuretanos o híbridos, donde también se someten a temperaturas en un horno. Aquí es en un horno a 60 grados, no es con radiación UV, es a 60 grados en seco. Y también vemos que este tipo de materiales como los poliuretanos o los híbridos pues sufren, se craquelan, pierden adherencia, ¿sí? Y los silicones, digamos que también se mantienen muy, muy estables aún a estas temperaturas, ¿no? Como vimos, pues se van a mantener estables aún en temperaturas más altas, como viene en esta gráfica de estabilidad térmica, ¿sí? Aquí van a ver igual diferentes tipos de materiales y sus rangos de estabilidad térmica. Lo que les comentaba igual hace rato, los silicones se mantienen muy estables en temperaturas tan bajas como menos 50 grados hasta 200, no van a perder sus propiedades. Y todavía hay otros silicones que son mucho más especializados, que se diseñan todavía en rangos mucho más extremos, ¿sí? Y la explicación del por qué las químicas de silicón funcionan tan diferentes con otras, es porque las químicas de silicón, que son la parte alta de la pirámide, son químicas inorgánicas, y esto viene muy de la mano con los que les platicaba al inicio. Las químicas inorgánicas son base silicio, no son base carbono, y usualmente todas las otras tecnologías que ven abajo de la pirámide, híbridos, poliuretanos, acrílicos, butilos, mastiques, pueden tener en sus cadenas poliméricas carbono, que eventualmente los enlaces poliméricos de carbono son menos resistentes que la radiación solar. Por eso van a ver aquí que se rompen los enlaces, ¿no? Que la radiación solar tiene mucho más energía para romper los enlaces de carbono, a diferencia de las estructuras base silicio. Y bueno, aquí también nosotros lo que hacemos son pruebas en cámaras aceleradas. Se meten, por ejemplo, aquí las fotos que ven del lado derecho, se metieron estas muestras a 12.6 horas en cámaras de envejecimiento acelerado, que representan más o menos 5 meses. Entonces, lo que hacemos nosotros es comprobarlo, pues además de lo que nos dice la teoría, comprobarlo en cámaras aceleradas, y además hacer la revisión en sitio, porque eso es realmente lo que se busca mucho, ¿no? O sea, hacer la revisión en sitio, pero pues estos estudios, como supondrán, son mucho más tardados. Estos son dos estudios muy interesantes, de hecho están ahí online, o si desean después yo se los puedo reenviar. Son dos estudios que se han hecho en tiempo real de la durabilidad de la silicona, porque es algo que siempre preguntan mucho. ¿Cuánto dura? ¿Qué garantía tiene esto, ¿no? Entonces, en el primer estudio, digamos que se colocaron diferentes muestras en Miami, Florida, que tiene condiciones extremas de humedad, de temperatura, tiene huracanes y demás. Se dejaron muestras ahí desde 1983, todavía están ahí. Y entonces cuando cumplieron 30 años las muestras, se hizo un estudio para verificar qué tanto habían cambiado las condiciones de elasticidad, flexibilidad, etcétera. Lo que se descubrió gratamente es que los silicones han mantenido su flexibilidad en todo este tiempo. De hecho, ya estamos prontos para revisar los 40 años, entonces ahí vamos, ¿no? Con estos temas de investigación. Y del lado derecho hay otro paper técnico, que de hecho está en ASTM, súper interesante, que nos habla de cómo en un edificio en Chicago, en 1975 más o menos, se retiraron diferentes sellos del edificio. Afortunadamente había diferentes tipos de químicas en ese edificio, en el mismo edificio, ¿no?
había silicones, poliuretanos, había sellos de acrílico, y se pudieron retirar y revisar cómo funcionaron estos silicones a la intemperie durante, pues ya, ahora ya casi 50 años, ¿verdad? Entonces también está disponible en línea o cualquier cosa, pues yo se los puedo reenviar, ¿ok? Muy bien, pues ese es realmente, hay más ventajas, pero ahorita que vamos a hablar del tema de silicones estructurales, son mucho esas ventajas que comenté, las que ayudan a definir cuál es el mejor silicón para estas aplicaciones. Hay distintas normativas, ahorita digamos, vamos a platicar de esta que es la 920, que es la más general para el tema de especificación de juntas y de selladores. Entonces, esta norma pues nos habla mucho de qué tipo de sellador es el que tienes que escoger según su tipo de curado, ¿no? Aquí, como les decía, muchas veces el término silicón se usa ahí medio commodity, ¿no? Silicón, pero va a depender mucho de qué tipo de curado tiene, ¿no? O sea, hay silicones neutros y silicones acéticos, ¿no? Entonces, básicamente esa es como una clasificación muy general y va a depender mucho del gas que emiten cuando están curando, ¿sí? Luego, la norma también define tipos de viscosidad según la aplicación. No es lo mismo si aplicas en una junta vertical a una junta horizontal, por ejemplo, en un piso, ¿no? La clase, que es la capacidad de movimiento, ahorita les explico más un poquito este tema en la siguiente slide, ¿sí? Y los usos, ¿no? Según el tipo de aplicación. Entonces, bueno, hay diferentes propiedades de las que nos hablan los selladores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esos tiempos elastoméricos. Nosotros que estamos mucho en este medio, siempre preguntamos a un cliente, oye, pues, ¿en cuánto tiempo necesitas que cure? ¿En cuánto tiempo necesitas para su manipulación? ¿Cuánto tiempo de espatulado? Y a partir de ahí nosotros decidimos si le vamos a proponer un sellador, por ejemplo, monocomponente, que son los cartuchos, por ejemplo, o un bicomponente que ya es catalizado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es un término muy frecuente en selladores que hablamos de capacidad de movimiento. Entonces preguntamos nosotros, oye, ¿qué tanto se va a mover tu junta para poder nosotros especificar o recomendarte cuál es el mejor producto, ¿no? Por ejemplo, un módulo alto son este tipo de silicones que están en la parte de arriba, que tienen una elongación, pues, digamos, moderada, una dureza, pues, alta y una capacidad de movimiento más o menos 25. Estos silicones son los que se ocupan mucho para el tema estructural, ¿no? No queremos que se deformen tanto, queremos que estén soportando las cargas de sismo o de viento, ¿no? Los de en medio, pues son muchos los que se ocupan, por ejemplo, para los selladores climáticos, ¿no? Tenemos módulo medio y bajo, y como podrán ver, el más fuerte, o digamos el menos flexible, es el de hasta arriba, ¿no? Después vamos bajando. Y esto va a depender, como les digo, dependiendo del diseño, tenemos que estar muy en contacto ahí con los especificadores para que nos digan qué tanto se va a mover la junta y en dónde va a estar colocado. ¿Ok? Y bueno, ahora sí hablando del tema de innovación, pues nosotros como pues fabricantes también tenemos que estar muy al pendiente de las nuevas tendencias en este sector, ¿no? Las tendencias, pues como ya también lo hemos platicado a lo largo del día, pues van en edificios súper altos, mayor a 100, o mega altos, mayor a 300, ¿no? Y ahorita pues ya vamos todavía más que eso, ¿no? O sea, casi ya a los 1000 metros de altura con aquellos edificios de grandes prestaciones, ¿no? ¿Esto qué significa? Mayor altura, pues mayores prestaciones de viento, ¿sí? Tenemos pues todos estos vidrios insulados que nos han ya platicado, vidrios insulados triples con gases inertes, mayores pesos, cristales de mayor tamaño como los jumbo que ven ahí, curvados en frío, esfuerzo de diseño cambiantes, incorporación de paneles solares. O sea, digamos que todo esto que está mencionado aquí hace que nuestro silicón tenga que ser diseñado con una mayor solicitación, una mayor prestación, porque va a estar soportando mayores cargas, ¿sí? Y bueno, esta es una estructuración típica de un módulo para un muro cortina. Entonces, realmente a lo que vamos es al tema del silicón estructural, que es el que ven ahí marcado. Digo, no lo puedo marcar aquí, pero bueno, ese es el silicón estructural al que estamos haciendo el tema de la innovación en materiales, ¿no? Usualmente el ancho del cordón o el byte se simula o se diseña con esa formulita que es un poquito básica, que nos habla de que este ancho de cordón se va a diseñar, digamos que mediante el tema de presión de viento, que es la letra P, por el lado corto del cristal más grande, la letra L, o sea, digamos, toda la carga que va a estar sobre este vidrio y sobre el silicón. Y en la parte
de abajo, pues tenemos la tensión admisible, o sea, qué tanta carga va a poder tener nuestro sellador. Bueno, pues ha habido diferentes generaciones de silicón. Vamos a hacer un poquito más aquí. Y bueno, básicamente la nueva generación de silicón estructural trae un desempeño de adhesión mejorado. ¿Qué significa? Que ante todos los nuevos perfiles que hemos visto con nuevos acabados de pintura y demás, esta nueva versión, pues básicamente no necesita un primer, ¿sí? Con todas las pruebas que se han hecho. Esas son todas las pruebas que se hacen para verificar el tema de la adherencia. Pruebas que se han hecho. El otro tema es que es mucho más resistente y me parece que este es como el slide más importante de la presentación. Esta nueva generación de silicones bicomponentes estructurales se va a diseñar en lugar de 20 PSI, que es la tensión admisible que te marca la norma. O sea, lo que te dice la norma es que debes mantener estos 20 PSI, que es como el esfuerzo que está cargando el silicón. Esta nueva generación va a tener 30 PSI, ¿sí? Y vamos a tener un mayor factor de seguridad. Entonces, digamos que ese es como, básicamente son las ventajas que podemos tener, ¿sí? ¿Me voy a pasar un poquito más rápido? Sí. Se acabó el tiempo. Ok. Dios, ¿en serio? ¿Hablo tanto? Termina. Permítanme pasar a las conclusiones, por favor. Bill, permítame pasar a las conclusiones. Ok. Ok, traía muchos videos. Ok. Debí haber ensayado el tiempo, ya sé. Ok, listo. Conclusiones. Bueno, muy bien. Pues con esta nueva generación de silicones estructurales, lo que intentamos hacer es incrementar esta resistencia que tienen los silicones para las nuevas cargas de peso de los vidrios, de sismo, de viento, ¿sí? Para que ustedes como diseñadores puedan tener más flexibilidad, ¿no? O sea, si el diseño geométrico puede ser una limitante, este silicón va a poder tomar más carga y va a tener un factor de seguridad mucho más alto, ¿sí? Dado que cura más rápido, pueden tener una mayor productividad en las plantas, ¿no? O sea, porque ustedes pueden diseñarlo desde las 4 horas, poder tener una mayor adhesión para poder, pues, liberar los módulos, ¿no? Y finalmente, este tema de durabilidad, o sea, al final del día nosotros, pues, garantizamos todos estos sistemas y damos, digamos, todo el respaldo de estudios que se han hecho hace, pues, ya 50 años, ¿ok? Listo. Gracias. Gracias.